Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Amigos, amigas, es un gusto saludarlos en una nueva semana. Seguir recorriendo junto a ustedes la palabra de Dios, la Biblia, en este proyecto que tenemos de arrancar desde el Génesis, de llegar hasta el Apocalipsis. Ya estamos en el libro de Primera de Samuel, lo comenzamos la semana pasada y hoy vamos a ver los capítulos 4 hasta el 7 de este libro para repasar la historia bíblica, para sacar lecciones espirituales, para sacar enseñanzas que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio de hoy, que se titula Sin Gloria. Ese es el título que hemos elegido para el tema de esta semana. Ahora, ni bien empecemos a desarrollar el tema, le vamos a explicar por qué, ¿no? O se van a dar cuenta del por qué elegimos este título. Capítulo 4, entonces, de Primera de Samuel, dice que en la primera parte, en realidad, dice la palabra de Samuel iba a todo Israel, pero eso es como la terminación de lo que vimos la semana pasada y que estaba en el capítulo 3, ¿no? En sí, el relato de hoy comenzaría con lo que sigue dentro del mismo versículo que dice: por ese tiempo Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos en Afec. Trabándose el combate, dice el versículo 2, Israel fue vencido por los filisteos. Algo extraño, ¿no? Generalmente el pueblo de Dios, gracias a la intervención divina, ganaba, ¿no?, la mayoría de las batallas, si bien habían ya experimentado algunas derrotas, generalmente cuando ellos estaban alejados de Dios, ¿no?, cuando no estaban en una comunión plena con Dios, cuando estaban haciendo las cosas que Dios no quería, generalmente ahí era donde venían las derrotas. Y bueno, aquí evidentemente algo no andaba bien, salen a la batalla contra los filisteos y pierden la batalla. Y es más, dice al final del versículo 2 que fueron heridos como 4.000 hombres. El texto siguiente dice: vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor ante los filisteos? Es decir, ellos tenían claro que si habían perdido era porque algo andaba mal. De lo contrario, cuando ellos estaban bien en los caminos trazados por Dios, y en sus mandatos siempre ganaban, ¿no?, las batallas, porque era Dios el que intervenía y el que peleaba por ellos. Entonces, ante esta derrota, se les ocurre, ¿no?, a los ancianos de Israel lo que sigue diciendo el texto. Allí sigo con el versículo 3, dice: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Lo que ellos pensaron es: fuimos a la batalla, perdimos, y quizás se plantearon, a lo mejor fue porque fuimos sin la presencia de Dios. Vamos a traer el arca, ¿no?, desde donde se manifestaba justamente Dios a su pueblo. Nos vamos a traer el arca y entonces ahí vamos a ganar seguro, ¿no? Ese era el pensamiento de los dirigentes de Israel. El versículo 4 dice que el pueblo envió entonces a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre querubines. Aquí no está marcado por casualidad, ¿no? Dice del Señor Todopoderoso, ¿no? La presencia de Dios era la que aseguraba victoria, y ellos pensaron que trayendo el arca la victoria iba a ser segura contra sus enemigos. Claro, el texto sigue diciendo en el versículo 4 que los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aquí, bueno, había un escenario que ya complicaba un poco las cosas. Nosotros estudiamos la semana pasada acerca de las decisiones, ¿no? Y en el marco de ese tema vimos a Elí y a sus hijos, los que son nombrados acá, Ofni y Fines, y vimos las decisiones que ellos tomaban, vimos la conducta que ellos tenían. Y la semana pasada, que de paso aprovecho, bueno, como siempre, para recalcar, estaba disponible el video. Si no lo pudieron ver, pueden ir a la sección de videos de nuestro canal y ahí están todos, ¿no? Arrancando desde Génesis 1 hasta el capítulo 3 de Primera de Samuel, están todos, pueden acceder a cualquiera de ellos. Y allí nosotros habíamos visto que Ofni y Fines, la semana pasada, habíamos visto que Ofni y Fines habían cometido graves pecados a la vista de Dios, ¿no? Porque dice que ellos robaban, ¿no?, de los sacrificios, de las ofrendas, o sea, le robaban a la gente, le robaban a Dios, ¿no?, al quedarse con las partes que no les correspondían.
También habíamos leído que tenían relaciones con distintas mujeres ahí a la vista de todos, ¿no? a la puerta del tabernáculo, ofendiendo también a Dios, quebrantando claramente uno de los mandamientos. Con lo cual, los dos que traían el arca para asegurar el triunfo, si bien tenían el título de sacerdotes, eran estos, ¿no? Eran estos, que evidentemente no eran hombres de Dios, más allá de que momentáneamente estuvieron ocupando allí esa función de tamaña responsabilidad. Pero sus acciones indicaban lo contrario. Ofni y Fines entonces son los que van a venir encabezando, ¿no? Esa caravana, esa comitiva que estaba acercando el arca del pacto, del testimonio, donde todos sabían que desde allí se manifestaba la presencia de Dios, y lo cual los ancianos de Israel, al mandarla a traer, pensaban que al traerla tenían la victoria asegurada. De hecho, el versículo 5 dice que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló, ¿no? Algarabía, alegría, seguridad de victoria y un grito estremecedor, ¿no? por parte del pueblo. Tal es así que el versículo 7 dice que los filisteos tuvieron miedo. Al escuchar este grito de júbilo por parte de Israel y seguramente estar enterados de lo que estaba aconteciendo, dice que tuvieron miedo, ¿no? Y es más, dicen los filisteos, ay de nosotros, ¿no? Dice, Dios ha venido al campamento, el Dios de los hebreos, ¿no? Dios ha venido al campamento. Antes no fue así. Esto era lo que pensaban los filisteos, ¿no? Cuando se enteran que el arca había llegado al campamento de Israel. Siguen diciendo, ¿no? Y repiten el lamento, ay de nosotros, ¿quién nos librará? Y acá, bueno, está la definición que ellos tenían, ¿no? Obviamente ellos no tenían el conocimiento de Jehová, del Dios verdadero, entonces ellos lo dicen de esta forma, dice, ¿quién nos librará de estos dioses fuertes, ¿no? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Lo dicen desde su lugar, desde su conocimiento, pero tenían claro que el Dios de Israel era el que los había librado de Egipto y tenían conocimiento de todo lo que Dios había hecho por su pueblo sacándolo de ese lugar. Y en el versículo 9 dice, esfuércense, filisteos, y sean hombres para no servir a los hebreos como ellos lo han servido a ustedes. Sean hombres y peleen, ¿no? Esto me hizo acordar, quizás alguno va a entender la alegoría, ¿no? Pero hace muchos años, en el año 1977, 78, había una final importante, ¿no? de un campeonato de fútbol en la República Argentina, donde a uno de los equipos le expulsan 3 jugadores, ¿no? Y con solamente 8 jugadores tenía que enfrentar a 11 en la final, ¿no? de ese torneo. Y las palabras del técnico en ese momento, cuando los 8 tenían que afrontar lo que faltaba, ¿no? en total inferioridad de condiciones, fue salgan y sean hombres, ¿no? Por eso cuando leía esto puedo entender a los filisteos, ¿no? porque el concepto es el mismo. Ellos se sentían totalmente disminuidos, se sentían como que la derrota era segura, que no había forma de ganar, ¿no? porque con la presencia de Dios del otro lado, ¿qué podían hacer ellos? Y acá dicen estas palabras que son las mismas que había dicho aquel entrenador en esa ocasión, por eso cuando la leí me llamó la atención, ¿no? que dice salgan y sean hombres, ¿no? es decir, vamos a morir con la nuestra. Eso es lo que los filisteos estaban diciendo, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, ¿no? del estado de ánimo de uno y otro lado del campamento, en el versículo 10 dice que pelearon pues los filisteos y sorpresa, Israel fue vencido, ¿no? Y huyeron, dice, cada cual a su tienda y fue hecha una gran mortandad. Esta vez no fueron 4.000 heridos, sino que esta vez cayeron, dice, 30.000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada y fueron muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Derrota total, derrota lapidaria para el pueblo de Dios, que estaba envalentonado pensando que habiendo llevado el arca, Dios se iba a manifestar y que iban a ganar la batalla. Sin embargo, no fue así, ¿no? ¿Por qué no fue así? Bueno, la presencia de Ofni y Fines y todo lo que estudiamos la semana pasada, el pecado, la desobediencia, ¿no? la negligencia al permitir el pecado y la desobediencia, ¿no? sobre todo entre quienes que tenían la gran responsabilidad de conducir al pueblo, todo eso había hecho que la presencia de Dios se aleje. Y esto también nos enseña, ¿no? Esto nos enseña algo muy importante, porque a veces
nos han enseñado así, ¿no? A través de generaciones, de siglos, y la cultura también quizás ha tenido mucho que ver en esto. Nos han enseñado mucho a veces a confiar en lo que el ser humano a veces denomina amuletos, ¿no? Por decir, bueno, abrí la Biblia a la noche en la mesita de luz, ponela al lado y la presencia de Dios va a estar. Aunque capaz nunca la abriste y nunca la leíste, pero solamente pensar que por poner la Biblia en la mesita de luz y abrirla en un salmo, la presencia de Dios está asegurada. O por llevar un crucifijo o por llevar alguna otra cosa, pensar que la presencia de Dios va a estar. Claramente no es así, ¿no? Claramente Dios no obra ni se maneja de esa manera. La presencia de Dios es otra cosa, ¿no? La presencia de Dios tiene que ver con la relación con su pueblo o con la relación con nosotros, ¿no? Si hacemos la aplicación personal. La presencia de Dios no va a estar en mi casa porque tenga una Biblia. La presencia de Dios, si bien es importante, siempre lo recalco aquí, e invito a la gente a que pueda congregarse, ¿no? Compartir, adorar con otros creyentes, porque eso nos hace bien, porque es importante, pero déjenme decir esto también, la asistencia a un templo tampoco te garantiza la presencia de Dios en tu casa. Y uno puede decir, ¿y qué está diciendo, no? este hombre, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, no es meramente tener una Biblia, asistir a una iglesia. La presencia de Dios es otra cosa. La presencia de Dios tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, ¿no? En el corazón del creyente. Tiene que ver con la presencia de Cristo en nuestro corazón. En Colosenses 1:27, justamente, ¿no? Estamos hablando, que ahora vamos a ver por qué, ya en unos minutos lo vamos a develar, ¿no? El título de Sin Gloria. En Colosenses 1:27 dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque la gloria del ser humano tiene que ver con la presencia de Dios en su vida, y esa presencia tiene que ver con la relación diaria que nosotros tenemos con Dios a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través de todo lo demás, ¿no? Pero una cosa es relación con Dios, otra cosa es aferrarnos de cosas, amuletos o no amuletos, ¿no? O agarrar, por ejemplo, la misma Biblia, como les decía recién, y pensar que por tener un ejemplar ya la presencia de Dios va a estar. Son concepciones equivocadas, ¿no? La presencia de Dios tiene que ver con nuestra relación personal con Él, tiene que ver con nuestro diálogo con Dios, tiene que ver con nuestro estudio, ¿no? Acerca de Dios para escuchar su palabra y para aprender. Por ahí pasa la presencia de Dios, ¿no? Manifestada en estos tiempos principalmente a través del Espíritu Santo, ¿no? En la vida del creyente, tal como Jesús nos enseñó. Voy a seguir con el relato. Dice que Israel huyó, ¿no? Ante los filisteos, ante esta derrota. Versículo 17 estoy, del capítulo 4. Dice, fue hecha gran mortandad en el pueblo, murieron Ofni y Fines, ¿no? Y el arca de Dios fue tomada. Todo esto le fue informado a Elí. Elí que recibe una noticia atrás de otra, ¿no? Elí que estaba impaciente, estaba inquieto, ya cuando supo que se habían llevado el arca a la guerra no le había gustado mucho, evidentemente, por lo que dice aquí el texto. Dice que su corazón estaba temblando a causa del arca, así lo describe la Biblia, en el versículo 11, en el 13, perdón. Y ahora le dan esta noticia, ¿no? Israel perdió la batalla, hubo una gran mortandad, se murieron tus hijos, pero cuando le dijeron que el arca de Dios había sido tomada, dice el relato, justamente en el versículo 18, que cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, se le quebró la cerviz y murió, porque era anciano y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. 98 años tenía Elí cuando recibe esta noticia, y más allá del dolor evidente que debe haber tenido, ¿no? Como padre y también como líder del pueblo, lo que no pudo soportar fue la noticia de que el arca de Dios había sido tomada. Su nuera, dice la esposa de Fines, estaba encinta cerca de dar a luz, versículo 19, y dice, al oír que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su esposo, se inclinó y dio a luz, ¿no? Porque los dolores le vinieron de repente. La noticia la afectó, ¿no? De esta forma. Al tiempo en que ella moría, dice, los que la atendían le dijeron, no temas, has engendrado un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod. Y acá viene el porqué de nuestro título de hoy. Porque Icabod, la misma Biblia
lo aclara, entre paréntesis, significa ese nombre sin gloria, ¿no? Icabod, sin gloria. Se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su esposo. Dijo pues, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada, ¿no? El pueblo de Dios se queda sin gloria, que era lo mismo que decir que se queda sin Dios, ¿no? Quedarse sin la presencia de Dios fue quedarse sin gloria. Por eso el apóstol Pablo, ¿no?, a los creyentes ahí en el texto que mencioné recién, en Colosenses 1:27 nos dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, ¿no? Si Cristo está, si Dios está en el corazón, si Dios está en nuestra vida, hay esperanza de gloria. Sin Dios, sin la presencia de Dios, no hay esperanza de gloria, no nos quedamos sin gloria. En el capítulo 5 se narra lo que pasa después, cuando los filisteos toman el arca y se la llevan. Y cuando uno lee esto, piensa en la famosa, hay una, ¿no?, de la saga de las famosas películas de Indiana Jones, que trata acerca del arca, ¿no? Y más allá de que tiene mucho que no se corresponde con el relato bíblico, mucho de fantasía, podríamos decir, evidentemente hay cosas que han tomado del relato bíblico, ¿no? Ese temor a lo que el arca podía llegar a generar en personas que no tenían su corazón con Dios, ¿no? Porque los filisteos tomaron el arca. Los filisteos eran un pueblo pagano, un pueblo que perseguía a los hijos de Dios, un pueblo idólatra que adoraba a otros dioses, y ahora ellos tenían el arca, que era ni más ni menos que la presencia del Dios creador, ¿no? La presencia del Dios verdadero. ¿Qué iba a suceder? Bueno, el capítulo 5 lo narra. El capítulo 5 dice que cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Entonces colocaron el arca de Dios en el templo de Dagón. Dagón era el dios principal que ellos tenían. Y la pusieron junto a Dagón. Al día siguiente, cuando se levantaron los de Asdod, ¿no?, y van al templo, se encontraron con algo realmente increíble. Vieron a Dagón, o sea, la estatua de Dagón, postrado, dice, en tierra ante el arca del Señor. Imaginémonos, ¿no?, que ellos toman el arca de Dios, van, la depositan allí en el templo, quizás como una ofrenda, ¿no?, a los pies de su Dios, ¿no?, una estatua grande del dios Dagón, dejan el arca ahí a los pies, quizás, como repito, ¿no?, como si fuera una ofrenda para ellos, para su Dios que les había dado la victoria, ¿no?, según ellos seguramente creían. La dejan ahí, se van a dormir. Cuando van al otro día, abren las puertas del templo y se encuentran con la estatua que no estaba en su lugar, sino que estaba en el piso, arrodillada frente al arca. Evidentemente, solamente Dios podía hacer eso, ¿no? Hay una manifestación sobrenatural aquí del poder de Dios, ¿no? Algo que trasciende lo que cualquier ser humano podía hacer, y se encuentran con ese cuadro, ¿no? Yo me imagino cómo se debe haber puesto la piel de los filisteos cuando se encuentran con eso, ¿no? Entonces dice que levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar, ¿no? Así dice el versículo 3. El versículo 4 dice que cuando se levantaron a la mañana siguiente, ¿no?, el segundo día, a la mañana siguiente vieron a Dagón caído en tierra, otra vez, ¿no?, caído en tierra ante el arca del Señor, y esta vez con la cabeza de Dagón y sus dos manos cortadas, y sobre el umbral solamente le quedaba el tronco de Dagón, ¿no? Nuevamente. El versículo 6 dice que la mano del Señor se agravó sobre los de Asdod y los hirió con tumores, ¿no? Ante esto, la gente de ese lugar, los de Asdod, dijeron, llévense el arca de acá, ¿no? Empezaron a temer realmente. Además, recordemos lo que leímos en el capítulo anterior, ellos sabían lo que había pasado en Egipto, conocían muy bien el relato de las plagas y todo lo que había sucedido en Egipto. Entonces en el versículo 7 dice, viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y en el versículo 8 dicen, pasen el arca de Dios de Israel a Gat. Entonces de Asdod, este pueblo filisteo, les dicen a los de Gat, que también eran filisteos, mejor ténganla ustedes el arca, ¿no? Bueno, cuando el arca llega a Gad, el versículo 9 dice que
La mano del Señor estuvo contra la ciudad con gran quebranto, hirió a los hombres de esa ciudad, desde el chico hasta el grande, quienes se llenaron de tumores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los de Gat? Dicen, no, nosotros tampoco queremos el arca, vamos a dársela a nuestros vecinos de Ecrón, ¿no? Entonces también filisteos, ¿no? Se los dan a los de Ecrón. Bueno, se repite la historia, ¿no? Entonces, en el versículo 11 dice que juntaron a todos los principales filisteos que dijeron, devuelvan el arca del Dios de Israel a su lugar para que no nos mate a nosotros y a nuestra gente. Y entonces, dice, ya en el capítulo 6, versículo 2, dice, entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo hemos de volverla a su lugar. Y ellos dijeron, envíen el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino ofrezcan una reparación, y entonces sanarán, y conocerán por qué no se apartó de ustedes su mano. Entonces ellos preguntaron, ¿qué reparación, no? Entonces, dice, conforme al número de los príncipes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que tienen todos, tienen también los príncipes. Harán pues, es clave acá el versículo 5, dice, harán pues las formas de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra, y fíjense la palabrita que usa, y darán gloria al Dios de Israel, ¿no? Tremendo. Yo cuando leía esto pensaba, como ellos conocían el relato de Egipto, ¿no? Y todo el éxodo de Israel y la historia de Moisés, a lo mejor pensaron cuando las serpientes mordían, ¿no?, a los israelitas, y entonces Dios les manda a hacer esa serpiente de bronce, ¿no?, que iba a ser luego un símbolo de la cruz de Cristo, ¿no? Y todo el que miraba a la serpiente de bronce era sanado. Yo creo que se deben haber inspirado ahí en la idea de representar, ¿no?, las plagas que ellos estaban sufriendo, y por eso hicieron ratones y tumores, pero los hicieron de oro, ¿no? Y todo eso lo pusieron como una ofrenda y lo iban a enviar con el arca de vuelta a las tierras de Israel porque no querían saber más nada. Pero me llamó mucho la atención esta frase, ¿no? Dice, darán gloria al Dios de Israel, quizás alivie su mano de sobre ustedes y de sobre sus dioses y su tierra. Y aquí, nuevamente, la Biblia deja una gran enseñanza, ¿no? Estas personas que no conocían a Dios, estas personas que desde el punto de vista de un cristiano podrían decir son paganas, adoraban a dioses paganos, tenían doctrinas totalmente erróneas. Sin embargo, estas personas primero se iban a dar cuenta que los propios israelitas de la importancia de dar gloria a Dios, de reconocer a Dios como quien es, ¿no? Que es un Dios que nos ama, que es un Dios que quiere salvarnos, pero que también es el Señor Todopoderoso, ¿no? Que Él es el creador de todas las cosas, y ellos le van a dar gloria al Dios de Israel, ¿no? Entonces, bueno, le reciben ahí consejos, yo lo voy a sintetizar, si ustedes lo pueden seguir leyendo, allí en el capítulo 6, la forma como tenían que devolver el arca, la colocan en unos carros, ¿no?, con unos becerros especialmente escogidos, y entonces llenan el carro también con estas ofrendas de oro y el arca, ¿no?, y lo envían. Y es más, dicen, vamos a hacer una cosa, dicen, si el carro con el arca se va para el lado de, aquí nombran la ciudad, ¿no?, que era una ciudad, Bet-Semes, se llama, que era una ciudad limítrofe, pero que pertenecía a Israel. Dice, si se va para el lado del camino de Bet-Semes, porque nadie conducía el carro, era poner todo en el carro y dejar que, para ver a dónde se iba. Entonces ellos dijeron, si se va para Bet-Semes, si se va para el lado de Israel, evidentemente Dios ha estado haciendo todo esto. Ahora, si se va para otro lado, lo que pasó fue un accidente, fue casualidad, quizás no hay un Dios que esté dirigiendo todo esto que vemos que está aconteciendo en nuestras ciudades desde que tenemos el arca. Bueno, es como una prueba también que ellos hicieron, ¿no? Entonces llenaron el carro con el arca, con todas las ofrendas, y lo dejaron sin nadie que guíe a ese carro, y el carro toma justamente el camino de Bet-Semes. O sea, el carro toma, los animales los llevan por el camino que conducía a la tierra de Israel, a este punto limítrofe, ¿no?, que se llama Bet-Semes. Con lo cual tuvieron una señal más de que Dios era el que había estado manifestándose, ¿no?, allí entre ellos.
Bueno, el arca llega a Bet-Semes. Los de Bet-Semes, que pertenecían al pueblo de Israel, también hacen lo que no tenían que hacer porque no respetan, ¿no? El arca, la presencia de Dios. Y algunas personas de ahí se acercan a ver qué había, ¿no? Cuando ven el arca tendrían que haberse apartado, sin embargo se ponen a mirar todos los objetos de oro que había y demás. Entonces el versículo 19 dice que también fueron heridos por Dios, ¿no? Ellos por mirar dentro del arca, ¿no? Por no respetar la santidad de Dios. Y así llegamos al capítulo 7, el último que vemos en nuestro estudio de hoy, que dice en el versículo 2 que desde que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, ¿no? Y toda la casa de Israel suspiraba por el Señor. Entonces Samuel dijo a toda la casa de Israel, 20 años el pueblo de Dios estuvo sin la presencia de Dios y sin el símbolo principal de la presencia de Dios en medio de ellos, a raíz de todo el pecado y de toda la negligencia de Elí de permitir a sus hijos todas las ofensas que hacían contra Dios diariamente, robando, fornicando, a la vista de todo el pueblo, con total impunidad y sin que nadie hiciera nada para terminar con eso, ¿no? Empezando por el propio Elí, que era el que tenía la máxima responsabilidad religiosa. Eso le costó a Israel 20 años sin el arca, ¿no? El mensaje de Samuel, con esto vamos a terminar, versículo 3 dice, si de todo vuestro corazón se vuelven al Señor, ¿no? Y acá les marca el camino. ¿Qué era lo que Israel necesitaba? Volverse a Dios de todo corazón. ¿Qué necesitaba Israel para recuperar la presencia de Dios en su vida, para recuperar la gloria, ¿no? ¿Qué necesitaba? Volverse al Señor de todo corazón, en primer término. Es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Queremos un cambio en nuestra vida, queremos la presencia de Dios en nuestra vida, nos hemos alejado por diversos caminos. Lo primero que tenemos que hacer es volvernos de todo corazón, sinceramente, ¿no? De todo corazón volvernos a Dios. Lo segundo que manda Samuel es quiten los dioses ajenos y a Astarot, ¿no? Si uno quiere la presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios debe llenarlo todo y hay dioses, entre comillas, quizás no son estatuillas, ¿no? Como podía ser en aquella época, aunque en algunos casos sí, pero quizás son otras cosas los dioses, ¿no? Que ocupan nuestro corazón. Hay que sacarlos, ¿no? Si realmente queremos la presencia de Dios en nuestra vida, si queremos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, hay que sacar, ¿no? Hay cosas que hay que sacar. Nada puede ni debe ocupar un lugar más importante que Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso el segundo consejo de Samuel es quiten los dioses ajenos y Astarot de delante de ustedes. Dediquen su corazón al Señor, ¿no? Volverse a Dios, quitar el ídolo, ¿no? Cualquiera sea, y dedicar entonces el corazón al Señor. Servirlo solo a Él, dice Samuel, ¿no? Como cuarta cosa. Y luego en el versículo 5 habla de reunir a todo Israel en Mizpa, dice, y oraré por ustedes al Señor, ¿no? La oración. Después se menciona también el ayuno, y el texto del versículo 6, la parte final dice, contra el Señor hemos pecado, ¿no? Ahí confiesa el pueblo, y juzgó Samuel a los israelitas en Mizpa. Fíjense qué interesante, ¿no? Volverse a Dios de todo corazón, quitar los dioses, dedicarse al Señor 100%, enteramente, servirlo, orar, quizás en algún caso ayunar, confesar el pecado, ¿no? Hemos pecado, reconocerlo, algo que cuesta tanto, ¿no? al corazón orgulloso del ser humano. Y termino con los versículos 13 y 14 del capítulo 7, que dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más al territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra ellos todo el tiempo de Samuel. Y fueron restituidas a Israel las ciudades de los filisteos, y las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, e Israel las libró de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Cuando Israel hizo esto, ¿no? Cuando se despojó de los dioses falsos, cuando se despojó de los falsos sacerdotes como Ofni y Fines, y cuando confesaron su pecado, la presencia de Dios se pudo manifestar. Y ahí sí vino la victoria, y ahí sí vino la gloria,
¿no? Creo que es una bella historia esta bíblica que nos enseña muchas cosas, ¿no? Pero la más importante de todas y que quiero recalcar para cerrar el tema, ¿no? y finalizar es esta: no nos engañemos, no creamos que tener un ejemplar de la Biblia, asistir a un templo o hasta tener algún cargo, ¿no? religioso, algún oficio, que eso de por sí solo nos garantiza y nos asegura la presencia de Dios. Está la Biblia llena de ejemplos de que no es así, ¿no? La presencia de Dios en la vida de las personas es otra cosa. La presencia de Dios es la comunión diaria, ¿no? Es la relación diaria del creyente con Dios. Cuando eso ocurre, se manifiestan lo que la Biblia llaman los frutos del Espíritu, ¿no? Cuando una persona tiene una comunión diaria con Cristo, se nota. Cuando una persona no tiene una comunión diaria con Cristo, por más cargos o medallas que se pueda colgar, también se nota, ¿no? Ojalá que podamos andar nosotros en la presencia de Dios. Ojalá podamos dejar aquello que quizás nos estorba o nos impide y humildemente y de corazón pedirle a Dios que su presencia esté en nuestro corazón cada día, ¿no? Que la presencia de Dios, mis queridos amigos y amigas, los acompañe en esta semana que se va a iniciar y que hagamos nuestra parte para que la presencia de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Que tengan una muy bonita semana. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga, de darle un me gusta para que podamos llegar así a mayor cantidad de personas. Los esperamos, Dios mediante, en 7 días.